Usted está viendo Ceibo al Día. Estamos bien y gracias a ustedes por la visita y estamos a su disposición. Fíjate, el día domingo 30 del mes de junio, en hora de la tarde, día que se efectúan las visitas en la cárcel pública de acá, General Pedro Santana, se señaló que una menor de edad había ingresado a la misma y que posteriormente se había notado que dicha menor había sido referida a una vivienda en ese momento no determinada y que posteriormente había sido trasladada al Hospital Antonio Musa de San Pedro de Macorís a los fines de hacerle una evaluación por el estado crítico que en ese momento se encontraba dicha menor, porque la misma había o tenía un sangrado masivo, de acuerdo a lo que se ha establecido. Eso da origen, al escuchar estas informaciones, que la Fiscalía iniciara una investigación sobre la realidad o no de lo que había acontecido dentro de este penal, donde de antemano las personas que están en ese lugar tienen lo que se llamaría un control sobre las actuaciones o las penetraciones en dicho lugar de esas personas que van a visitar en la cárcel pública. La iniciación de las investigaciones es desde el lugar de la parte que tiene que ver con la penetración. Para penetrar a la cárcel pública todos sabemos que hay un protocolo a seguir y hay un registro de todas las personas que entran. Y en el caso de los adultos, ese registro con identificación e incluso muchas veces señalando las personas que ellos van a visitar. Resulta que ese día esa menor, que por razones de edad no emitimos su nombre, le solicita, o de acuerdo a las investigaciones, hay dos situaciones: que sale con una religiosa, una persona que llevaba unas cartillas para repartir dentro de la penitenciaría o unos volantes para repartirlo, y que en ese momento ella penetra con esa persona. Las investigaciones y los registros que ya tenemos, aparece esa persona el día 30 cuando llega a la cárcel pública, y ciertamente aparece en la forma que ellos lo señalan, un formato donde si va una adulta y va con un menor, se pone el nombre de la adulta y se pone una rayita. Si es un menor, no se pone el nombre. Y ese nombre de la persona con quien dicen que ese día visitó la cárcel pública, ciertamente aparece registrado y ciertamente estuvo en la cárcel pública, lo cual forma parte de la investigación que hasta ahora se está llevando. Esa persona es la ciudadana Mercedes Canela, de acuerdo a las informaciones que ya podemos señalarla, y que en la medida que las informaciones se han ido, como dicen, profundizando, esa persona se encuentra detenida en estos momentos, y así como también a quién era que iba a visitar. Partiendo de ahí se señala a la persona que Wendy Encarnación, que es el interno que se dice que la menor fue a visitar con la adulta que originalmente penetra a la alcaldía. Lo segundo es, y no a la alcaldía, sino a la cárcel pública, lo segundo es que el que entra con una menor ahí tiene que mantener el control de la menor, porque es una cárcel pública. Y no es sencillo decir, se penetra con una menor y posteriormente ustedes conocer hacia dónde esa menor se dirige dentro de la cárcel pública. Entonces se pierde, como diríamos nosotros, el seguimiento o el control de la adulta que entra con esa menor. Y lo segundo es que no hay lo que se llama, como en la cárcel modelo, se trata de una cárcel tradicional, no hay un lugar donde haya lo que llaman encuentros maritales entre los internos y los internos y las visitantes, visita conyugal. o visitas conyugales o de pareja. Entonces, lo que se habilitan ellos son callejones que los cubren con sábana
Y en esos lugares es que supuestamente, o en un lugar de esa naturaleza, es que se produce la situación que se investiga. Y digo la situación que se investiga, lógico, porque se trata de violación, de sustracción o de seducción. No importa el tipo penal, pero como quiera es un tipo penal que está plasmado en la normativa nuestra. Entonces, en esas condiciones, las investigaciones siguen, porque también hay lo que se llama el encargado de seguridad, también está el alcalde, y lógico es que también posteriormente se produce una situación en la cual tanto el alcalde como el encargado de seguridad tiene que saber y tener control de la situación que se da internamente en la cárcel. Se ha procedido en el día de hoy, también ha habido una comisión de alto rango del Ejército Nacional que está también investigando lo relativo a una, ya en términos de lo que conlleva algunos militares que se están investigando y que la Fiscalía lo está investigando en relación a la situación que se dio internamente, como también lo que corresponde a Procuraduría, señalando en estos momentos que la Procuraduría procedió, de acuerdo a las últimas informaciones, a la cancelación del alcalde de la cárcel pública del Seibo. Y esto está en el portal ahora mismo de la Procuraduría, información que acaba de llegarnos a nosotros. Previo a esto, también el Procurador General de la República, el magistrado Francisco Domínguez Brito, también estuvo en comunicación con nosotros, así como también el director general de prisiones, el general Holguín. Lógico, para también rendir un informe posterior a todas las indagatorias que tienen que ver con esta situación que se dio en la cárcel pública de esta ciudad. Las personas que tengan responsabilidad o responsable en términos procesal, que es un proceso que está a cargo del magistrado, el magistrado Jaime Mota Santana, y contra las personas que hayan que tomarse las medidas de coerción, en las próximas horas se procederá a lo mismo y se seguirá estableciendo responsabilidad en cuanto a esta manera de esta situación totalmente irregular que se ha dado en la cárcel pública de esta ciudad. Magistrado, los reportes médicos de la menor, ¿cuál es la situación de salud de ella al momento de ser ingresada a San Pedro de Macorís? Se habían manejado algunas versiones que habían sido varias personas que habían sostenido relaciones con ella y otra cosa. La situación de la menor, ¿cuál era al momento de ser evaluada en San Pedro de Macorís, en el INACI? De acuerdo a la médico legista del departamento de San Pedro de Macorís, que fue donde fue referida con un sangrado masivo, es porque la misma había, de acuerdo al parte médico, había sido unida su parte íntima con el ano. Vamos a hablarlo de esta manera. Sí, un desgarro brutal que había recibido, lo que produjo un sangrado que incluso la llevó a un estado de inconsciencia, de acuerdo a las informaciones que tenemos, porque en este caso esas informaciones son periciales, porque tiene que ser una persona, es decir, especialista en la materia, como es el caso, en este caso de la médico legista de San Pedro de Macorís, la cual emitió, y que esa emisión señalaba que había desgarramiento del himen antiguo a la altura del 12 y del sexto, y luego reconstrucción del área de la vagina, es decir, pequeña quirúrgica, como consecuencia de los daños recibidos por dicha menor. En estas condiciones fue que fue recibida ella en el hospital Antonio Musa. Había sido remitida desde la cárcel cuando venía saliendo por encomienda de una militar que le dijo a un motoconcho que la llevara donde ella le dijese, y que en esas condiciones es que el motoconcho la aborda y la lleva a la casa de la abuela del agresor. Es decir, esa es la situación y las informaciones que nosotros hasta ahora tenemos.
y posteriormente en ese lugar es que es encontrada por su madre y remitida en ese estado ya que nosotros hemos señalado, con ese parte médico que hemos señalado, al Hospital Antonio Musa. Dentro de la investigación existen las posibilidades de que haya tenido relaciones con más de una persona. Eso no se ha establecido, porque todo lo que indica hasta el momento es que la relación que ella tuvo fue con el interno, con Wadi Encarnación, de acuerdo a lo que hasta ahora se ha podido investigar. ¿Qué medida tomarán con ese joven? Un proceso normal. Él tiene en este caso el hecho de que él se encuentre guardando prisión, él tiene su proceso y va a ser procesado por este caso. De antemano, esa es la situación que hay. Tiene un caso pendiente de droga, de microtráfico, en términos del lugar donde esta persona estaba operando, que era en el barrio de Guinandiana, en una comunidad muy, diríamos, pobre, que es en la zona cercana al río Seibo, que Santamaco. Bien, pero corresponde a la calle 10, donde también vivía la jovencita cercana en esos entornos. Pero esta persona ya está en juicio de fondo en relación a ese proceso. Pero este proceso, o de violación o de sustracción, dependiendo el tipo penal que arroje las investigaciones, lógico que en esas condiciones tendrá que responder él y la persona que o por negligencia o por complicidad hayan permitido que este hecho se diese dentro de la cárcel pública de acá. Mira, el procedimiento utilizado entendemos nosotros que es un procedimiento quizás irregular, porque simplemente el formato que ellos tenían era que cuando una menor, para penetrar a lo que es la cárcel pública, tiene que hacerlo bajo, decir, con la tutela de un adulto que es la persona que va a estar supuestamente con esa menor dentro del recinto penitenciario. Entonces, simplemente se anota el adulto o la adulta, en el caso de que se trata una adulta, y se marca, si es una persona que es menor, se marca con un 1. Si es una persona adulta con 2 menores, se marca una adulta y 1 y 2, implicarían 2 menores. Y si es una adulta con 3 menores, se implicaría un número 3, o 1, 2 y 3. Ese es el formato. No se registran los nombres, pero de antemano esa parte también debería establecerse: quién entra, con quién entra y a qué va, porque eso también debe establecerse. Yo entendía que había una hoja, una planilla, en donde yo como tutor me hago responsable de esa menor. Una planilla no, hay un registro solamente, sí, de los nombres, un listado manual, donde se llena de forma manual, y ahí en ese listado que se llena de forma manual es donde aparece el nombre registrado de la persona con quien la menor entró también, que por eso en principio le decía que estaba registrado ahí. Bueno. Primera vez que ella entra a la cárcel. Bueno, nosotros, las investigaciones que se están llevando a cabo, hay que establecer, porque hay varias líneas a seguir. Se dice que supuestamente en otras ocasiones ella había entrado a la cárcel, y se dice también que ella no había entrado en otras ocasiones. Se dice también que ella supuestamente acostumbraba a llevarle comida o algo a la persona, y esa versión también, esa versión de parte de su mismo entorno, dice que no, que nunca había llevado ningún tipo de comida, ni fruta, ni nada a ese lugar. Pero todo esto forma, porque lo irregular es, no importa si haya o no ido, sí, sino lo irregular es su condición de menor, y segundo, aparte de su condición de menor, el control que el adulto o los que tienen que tener vigilancia y manejo de lo que es las visitas que se realizan en la cárcel pública, todo eso se puede ver que no funcionó como debió funcionar.
No, el tribunal competente, fíjate que tú estás en la fiscalía. En la fiscalía. El proceso, yo le señalaba hace un rato que el magistrado Jaime Mota Santana es que lleva el proceso contra, es decir, de este caso. Porque en definitiva... Porque allá hay otro tribunal de menores, entonces por eso pregunto. No, el tribunal de menores es para juzgar menores. Ok. El tribunal de adultos es para juzgar adultos. Ok, perfecto. Y en este caso, como la persona que presumiblemente en esta investigación, por un lado, me refiero a lo que llamaríamos nosotros al ejecutor material, esa persona es uno, pero habría que ver qué complicidad hay en torno a este hecho que da como consecuencia que esa menor haya sido o violada o abusada sexualmente en la cárcel pública de acá. Magistrado, ¿hay algo que Escúchame, Cesarín, para seguir en ese orden. Que se reconozca, que porque llegaría, ¿tendría la prensa derecho a grabar este juicio? Esa parte ahí es una parte que corresponde ya al juez, que puede autorizar o no, así como lo entienda, la participación de los medios de comunicación en eso. Entonces está a la discreción del juez. Hay una parte que es una parte totalmente privada, que es lo concerniente al conocimiento de la medida de coerción, donde solamente participan las partes involucradas en el proceso. Y hay otra segunda, la segunda fase, que es la fase intermedia, que es la fase de lo que nosotros llamamos de la audiencia preliminar, que es un juicio a la prueba. Y posteriormente caemos ya en la fase final del proceso, que es lo concerniente ya al juicio de fondo. Entonces, habría que ver en cuál de las fases que usted ha señalado, entendería. En la de fondo, Bien, entonces ya ahí dependería de los jueces del tribunal colegiado que autoricen o no los medios de comunicación participen del proceso. Aunque las audiencias son públicas, pueden entrar, pero es diferente cuando están siendo grabadas para ser transmitidas a través de los medios. ¿Qué suerte estaría corriendo la religiosa que supuestamente estaba con la menor? La investigación está abierta. Todo el que de una manera está implicado, yo le dije que se había procedido al arresto de esa persona y está arrestada en estos momentos. Le dije también que, si de acuerdo a la última información de la Procuraduría General de la República, se había señala que el alcalde de la cárcel pública fue cancelado. Y todo sigue también en torno a seguir profundizando todo lo relativo a esta situación que se ha dado, este escándalo y esta forma inapropiada que se ha dado en la cárcel pública del CEI. Magistrado, en este caso entendemos de las investigaciones, pero no nos quedó claro si hay en el registro aparece, si la niña aparece debajo del nombre de la señora que fue detenida. El nombre no, yo le dije que está el nombre de la persona y que esa persona entró con una menor o con un menor. Sí, está confirmado que entró con un menor. Okay. Entonces, eso está ahí porque el registro está ahí, tenemos copia del registro. Okay. Muchas gracias. Siga disfrutando de Seibo al Día.